¿Alguna vez te has preguntado por qué el viejo camión de tu abuelo todavía funciona mientras que el nuevo y elegante auto de tu vecino ya tiene problemas? ¿Qué pasaría si te dijera que algunos coches de hace décadas estaban tan bien diseñados que eran prácticamente inmortales? Hablamos de vehículos que se ríen de la obsolescencia programada. Máquinas que se construyeron cuando la calidad sobre la cantidad realmente significaba algo. Hoy vamos a contar 10 coches antiguos que fueron construidos para durar para siempre. Y créanme, algunos de ellos todavía siguen circulando por las carreteras después de 500.000 de millas. Así que, abróchate el cinturón y pulsa el botón me gusta si alguna vez tuviste un coche que no quería morir, porque este va a ser un viaje salvaje a través de la inmortalidad automovilística. Número 10, Mercedes-Benz W1023. 1976-1985. A finales de la década de 1970, Mercedes-Benz hizo algo radical. Sobrediseñaron un coche. No solo un poquito. Estamos hablando del equivalente automovilístico a construir un búnker nuclear cuando lo único que necesitabas era un cobertizo de jardín. La serie W123 no solo fue diseñada para durar. Fue construido para sobrevivir a las civilizaciones. Y aquí está la cuestión, ¿realmente lo hicieron? Estos coches estaban construidos de forma tan ridícula que, según se dice, los ingenieros de Mercedes utilizaron el doble de metal que realmente necesitaban en áreas críticas. Las puertas pesaban tanto como los capós de los coches modernos. Los paneles de la carrocería, lo suficientemente gruesos para detener balas de pequeño calibre. Vale, es una exageración, pero no mucha. En Marruecos, estos coches todavía se utilizan como taxis hoy en día, y muchos de ellos tienen más de 600.000 kilómetros en sus motores originales. Eso no es un error tipográfico. 600.000 millas. El secreto era simple. Mercedes invirtió dinero en calidad como si fuera a pasar de moda. Cada componente fue probado hasta su destrucción y luego rediseñado para ser aún más resistente. Los motores diésel, especialmente el legendario OM61 Saab, eran prácticamente agrícolas en su simplicidad y durabilidad. Sin turbo, sin electrónica sofisticada, solo pura confiabilidad mecánica. Estos motores estaban tan estresados que hacerlos funcionar a velocidades de autopista era como pedirle a Usain Bolt que diera un paseo tranquilo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Mercedes perdió dinero con cada W123 que vendió. Los contadores se estaban arrancando los pelos. La cantidad de ingeniería y materiales invertidos en estos automóviles era económicamente insana. Es como si hubieran olvidado que se suponía que eran un negocio y hubieran decidido convertirse en una organización benéfica para personas que necesitaban autos que duraran para siempre. El sistema de cierre centralizado operado por vacío por sí solo tenía suficiente redundancia para poner celosa a la NASA. Hoy en día, encontrar un W123 bien mantenido es como encontrar oro. Se convierten en las cucarachas del mundo del automóvil de la mejor manera posible. Después de una guerra nuclear, habrá cucarachas, Keith Richards y un Mercedes W23 que seguirá funcionando. Y lo más loco es que muchos propietarios afirman que estos coches se vuelven más fiables con el tiempo, como si recién se hubieran calentado después de las primeras 200.000 millas. Número 9, Honda Accord, tercera generación, 1986 a 1989. Honda en la década de 1980 era como ese estudiante superdotado que arruina la curva para todos los demás. Mientras los fabricantes estadounidenses estaban recortando gastos más rápido que un piloto de NASCAR, los ingenieros de Honda estaban teniendo reuniones tras reuniones para discutir el paso de rosca óptimo para los tornillos de ajuste del asiento. El Accord de tercera generación no solo estaba bien construido. Fue construido con una devoción casi religiosa a la idea de que los coches no deberían romperse nunca. Estos Accords provienen de una época en la que la filosofía de Honda era simple. Constrúyalo bien la primera vez porque los reclamos de garantía son deshonrosos. No, en serio. Los ingenieros de Honda literalmente perderían el sueño por un tablero chirriante. El resultado fue un sedán de tamaño mediano que podía sobrevivir a cualquier cosa excepto al impacto directo de un meteorito.
E incluso entonces, el motor probablemente seguiría arrancando. Los motores de estos Accord eran obras maestras de la simplicidad. El sistema de inyección de combustible era tan sencillo que los mecánicos de Sadere podían entenderlo después de un paquete de 6. No hay sistemas informáticos complicados, ni 17 sensores diferentes que puedan fallar, solo pura eficiencia mecánica. Las transmisiones manuales cambiaban como relojes suizos, y las automáticas, bueno, cambiaban como relojes suizos ligeramente menos costosos. Los propietarios informaron rutinariamente que alcanzaban las 300.000 millas con nada más que cambios de aceite y la correa de distribución ocasional. Pero esto es lo que realmente distingue a estos acuerdos. La atención al detalle era casi obsesiva. Las bisagras de la puerta fueron diseñadas de manera exagerada hasta el punto del absurdo. Los burletes fueron diseñados para durar décadas, no años. Incluso los portavasos, cuando finalmente los agregaron, fueron probados durante 100.000 ciclos de inserción. ¿Quién hace eso? Honda en los años 80, ese es el verdadero testimonio de su durabilidad. Vaya a cualquier país en desarrollo donde se conducen los coches hasta que literalmente se deshacen y verá estos Accords de tercera generación en todas partes. En Cuba, donde mantener un automóvil en funcionamiento es prácticamente un deporte nacional, estos Hondas son posesiones preciadas. Se han convertido en el equivalente automovilístico de esa sartén de hierro fundido que te pasó tu abuela. Feo, simple y absolutamente indestructible. Los mecánicos de Ghana los llaman automóviles eternos porque los han visto sobrevivir en condiciones que matarían a un Man Cruiser. Y la mejor parte es que, cuando algo finalmente se rompe después de 400.000 millas, las piezas son tan simples que probablemente puedas arreglarlo con herramientas manuales básicas y determinación. Número 8, Jeep Cherokee XJ, 1984-2001. Cuando los ingenieros de AMC se sentaron a diseñar el Cherokee XJ a principios de la década de 1980, aparentemente decidieron que la sutileza era para perdedores. En lugar de crear simplemente otro SUV, construyeron lo que solo puede describirse como un dedo medio motorizado al concepto de obsolescencia planificada. El XJ no solo era resistente, también sobrevivió al apocalipsis y luego atravesó los escombros. Difícil. La salsa secreta fue la construcción monocasco, que suena aburrida hasta que te das cuenta de que hizo que el XJ fuera más liviano, más fuerte y más rígido que los SUV tradicionales con carrocería sobre bastidor. Fue como construir un tanque de origami. No debería funcionar, pero de alguna manera lo hizo. El motor de 6 cilindros en línea de 4.0L, esa cosa era básicamente inmortal. Los ingenieros de Jeep aparentemente confundieron el diseño del motor con la construcción de un dispositivo apocalíptico. Estos motores alcanzan regularmente las 300.000 millas mientras reciben el mantenimiento equivalente a pensamientos y oraciones en un automóvil. Lo que hizo que el XJ fuera realmente especial fue su simplicidad. No hay electrónica sofisticada que pueda fallar, ni sistemas complicados de tracción total con 17 modos diferentes para terrenos que nunca encontrarás. Solo una caja de transferencia, ejes sólidos y suficiente distancia al suelo para pasar por encima de tus enemigos o rocas, principalmente rocas. El sistema de refrigeración estaba tan sobredimensionado que probablemente podría utilizarse para enfriar un reactor nuclear. La transmisión a prueba de balas, literalmente. La gente les disparó y aún así funcionaron. Pero aquí es donde todo se pone raro. El exterior se volvió tan legendario por su confiabilidad que creó su propio culto, no un culto metafórico. Un grupo real de personas que adoran estas cosas como deidades mecánicas. La llaman la mafia XJ. Y no están bromeando. Esta gente defenderá a sus cherokees con fervor religioso. Intercambian historias sobre los XJ con 500.000 millas de recorrido, como pescadores hablando del que se les escapó. Excepto que estas historias son realmente ciertas. El Servicio Postal de los Estados Unidos compró miles de ellos para la entrega de correo rural. Piénsalo. Una organización que literalmente usa vehículos como si fueran papel de seda eligió el XJ porque necesitaban algo que no muriera.
20 años después, muchos de aquellos jeeps masculinos siguen circulando. Los han arrollado, los han inundado, les han disparado, los han conducido a través de lugares por donde no deberían hacerlo, y siguen avanzando. Es como si Jeep hubiera creado accidentalmente el equivalente automovilístico de Wolverine. Simplemente se cura y se niega a morir. Hoy en día, encontrar un XJ limpio es como encontrar un unicornio, excepto que los unicornios probablemente sean más fáciles de matar. Número 7. Ford Crown Victoria, 1992 a 2011. El Crown Victoria de Ford era el equivalente automovilístico de una cucaracha con uniforme de policía. Cuando los ingenieros de Ford diseñaron esta bestia, aparentemente se hicieron una pregunta. ¿Qué pasaría si construyéramos un automóvil que pudiera sobrevivir a ser conducido por los peores conductores de Estados Unidos las 24 horas del día durante años? La respuesta fue el Crown Vic. Y hermano, lo clavaron. Esto no era solo un coche. Era una fortaleza móvil diseñada para soportar el tipo de abuso que haría llorar a otros vehículos. Los departamentos de policía no eligieron el Crown Vic porque fuera rápido o ágil. Lo eligieron porque se podía estrellar contra una pared de ladrillos, dar marcha atrás y perseguir a los malos sin perder el ritmo. La construcción de carrocería sobre bastidor era tan robusta que básicamente era un camión disfrazado de sedán. El motor V8 de 4,6 L estaba sometido a mucha presión hasta el punto de resultar aburrido. Correr a velocidad de autopista todo el día era como pedirle a un levantador de pesas que cogiera un lápiz. La verdadera magia estaba en los detalles de los que nadie habla. El sistema de enfriamiento fue diseñado para tiempos de inactividad prolongados porque los policías pasan mucho tiempo sentados. El sistema eléctrico podría manejar suficientes accesorios para hacer funcionar una pequeña estación de radio. La suspensión fue construida para soportar oficiales de 400 libras con 50 libras de equipo saltando bordillos a 60 mantenimientos. La transmisión estaba tan sobredimensionada que los ingenieros de Ford probablemente se felicitaban entre sí cada vez que una duraba otras 100.000 millas sin mantenimiento. Pero aquí está la bella ironía. Cuando los departamentos de policía retiraron estos autos con 150.000 millas, apenas estaban siendo utilizados. Las compañías de taxis los comprarían y los utilizarían durante otras 300.000 millas. Luego, cuando los taxis se acabaron, la gente común los compraba y los conducía por otros 200.000. Es como el círculo vicioso de la vida en el automóvil, salvo que en realidad nada muere. Hay Crown Vics por ahí con 600.000 metros que todavía hacen recorrido Uber. Eso no es longevidad. Eso es básicamente la inmortalidad con un asiento de vinilo. El Crown Victoria se convirtió en un símbolo de indestructibilidad tal que cuando Ford finalmente lo eliminó en 2011, los departamentos de policía literalmente los almacenaron. Compraron extras para canibalizarlos y obtener piezas, asegurando así que sus flotas pudieran funcionar hasta la muerte térmica del universo. Algunos departamentos todavía utilizan Crown Vics hoy, 13 años después de que finalizó su producción. Han probado autos más nuevos, claro, pero siguen volviendo a sus confiables Crown Vics, como un par de zapatos cómodos que pesan 4.000 libras y funcionan con gasolina normal sin plomo. Cuando llegue el apocalipsis, lo haremos en un Crown Victoria. Probablemente un antiguo coche de policía. Definitivamente sigue funcionando. Número 6. Volvo 240, 1974, 1993. En 1974, los ingenieros de Volvo aparentemente asistieron a una reunión donde alguien dijo, construyamos un auto que sea más seguro que un refugio antiaéreo y más confiable que la gravedad. Y luego realmente lo hicieron. El Volvo 240 no solo fue construido para durar. Fue construido para sobrevivir a sus hijos, a los hijos de sus hijos y posiblemente a varias civilizaciones menores. Esto no era un coche. Fue un monumento sueco al concepto de que lo suficientemente bueno es enemigo de lo absolutamente perfecto. La filosofía de diseño del 240 era simple. Haz todo 3 veces más fuerte de lo necesario y luego agrega más metal solo para estar seguro. El resultado fue un automóvil que parecía un refrigerador con ruedas,
pero tenía la integridad estructural de una bóveda de un banco. Los motores BT1 y B23 estaban tan sobreconstruidos que, según se dice, los ingenieros de Volvo los probaron haciéndolos funcionar sin aceite hasta que se atascaron y luego los rediseñaron para que duraran aún más. Estos motores alcanzan regularmente las 400.000 millas con un mantenimiento básico. Algunos han superado los 500.000. Hay casos documentados de 240 con más de 1.000.000 de millas. Millón con M. Pero el verdadero genio estaba en la simplicidad. Mientras otros fabricantes añadían computadoras y complejidad, Volvo se quedó con lo que funcionaba. Inyección mecánica de combustible que un agricultor podría entender. Transmisiones manuales que se movían como cerrojos de fusil. Transmisiones automáticas que, bueno, cambian eventualmente, pero lo hacen para siempre. El sistema de calefacción podría calentar una casa pequeña. Los asientos fueron diseñados por especialistas en ortopedia que aparentemente creían que la comodidad era un derecho humano. Todo fue diseñado para ser arreglado con herramientas básicas por personas que aprendieron mecánica con libros de la biblioteca. Las innovaciones en seguridad estaban tan adelantadas a su tiempo que era casi injusto. Zonas de deformación, cinturones de seguridad de 3 puntos, compartimentos de pasajeros reforzados. Volvo estaba haciendo esto cuando otros fabricantes todavía debatían si los cinturones de seguridad eran realmente necesarios. Las pruebas de choque de estos coches fueron tan exhaustivas que el 240 se convirtió en el referente de seguridad. A las compañías de seguros les encantaban. A los padres les encantaron. A los mecánicos les encantaban porque era fácil trabajar con ellos. Las únicas personas a quienes no les gustaban eran probablemente los dueños de gasolineras, porque 240 propietarios rara vez necesitaban visitarlas excepto para cargar combustible. Aquí está el truco. Los Volvo 240 se han convertido en el coche no oficial de los anti-entusiastas de los coches. Personas a las que no les importa la velocidad, el estilo o el estatus, sino que solo quieren algo que comience cada mañana hasta que explote el sol. En Portland, Berkeley y Burlington, los Beat-Up 2A40 son básicamente una declaración política sobre ruedas. Podría comprarme un coche nuevo, dicen. Pero ¿por qué lo haría si este me sobrevivirá? Y probablemente tengan razón. Los científicos que estudian la longevidad probablemente deberían empezar con el Volvo 240. Cualquier cosa que hayan hecho para que estas cosas sean inmortales, debemos embotellarlo. Número 5. Camioneta Toyota Hilux. 1979 a 1995, en la década de 1980, Toyota observó las camionetas americanas que se estaban averiando y dijo, cuídense. Lo que crearon no fue solo un camión. Era básicamente el equivalente automovilístico de ese amigo que nunca se enferma, nunca se queja y de alguna manera logra presentarse a trabajar durante un huracán de categoría 5. La camioneta Toyota, conocida en todo el mundo como Hilux, redefinió el significado de construida para durar. Estos camiones eran tan legendariamente indestructibles que el programa Top Gear de la BBC literalmente intentó matar uno. Lo ahogaron en el océano, le prendieron fuego, lo dejaron caer desde una grúa, lo golpearon con una bola de demolición, lo colocaron encima de un edificio que luego fue demolido y, después de todo eso, la maldita cosa todavía comenzó con herramientas básicas. Esto no era magia televisiva. Esto fue solo un martes para una camioneta Toyota. Los presentadores del programa estaban realmente perturbados por su incapacidad para matarlo. El secreto fue la filosofía Kaizen de Toyota, la mejora continua llevada a un nivel casi psicótico. Cada punto débil descubierto en las pruebas resultó en un rediseño. Cada reclamo de garantía fue tratado como un insulto personal al ingeniero que diseñó esa pieza. Los motores 22º y 22º eran obras maestras de simplicidad y sobreingeniería. Generaban una potencia decente, consumían poco combustible y se negaban rotundamente a morir. Cadenas de distribución en lugar de correas, inyección de combustible simple, sistemas de enfriamiento diseñados para el Valle de la Muerte en agosto mientras remolcaba una casa. Pero esto es lo que realmente hizo que estos camiones fueran especiales. Eran las navajas suizas del mundo del automóvil.
¿Necesita transportar media tonelada de hormigón? Ningún problema. ¿Cruzar un río? Por supuesto. ¿Sobrevivir a una zona de guerra? En realidad sí, estos camiones se convirtieron en el vehículo no oficial de las zonas de conflicto en todo el mundo porque simplemente no paraban de funcionar. En lugares donde las piezas de automóviles son más raras que las lágrimas de unicornio, las camionetas Toyota siguen funcionando con un mantenimiento que consiste principalmente en esperar y, ocasionalmente, golpear cosas con martillos. Los rieles del marco estaban tan sobredimensionados que probablemente podrían usarse como soportes de puentes. Las ballestas fueron diseñadas por alguien que aparentemente pensó que el camión sería utilizado para la exploración lunar. Las transmisiones manuales eran... ¿Alguna vez te has preguntado por qué el viejo camión de tu abuelo todavía funciona mientras que el nuevo y elegante auto de tu vecino ya tiene problemas? ¿Qué pasaría si te dijera que algunos coches de hace décadas estaban tan bien diseñados que eran prácticamente inmortales? Hablamos de vehículos que se ríen de la obsolescencia programada. Máquinas que se construyeron cuando la calidad sobre la cantidad realmente significaba algo. Hoy vamos a contar 10 coches antiguos que fueron construidos para durar para siempre. Y créanme, algunos de ellos todavía siguen circulando por las carreteras después de 500.000 de millas. Así que, abróchate el cinturón y pulsa el botón me gusta si alguna vez tuviste un coche que no quería morir, porque este va a ser un viaje salvaje a través de la inmortalidad automovilística. Número 3. Dodge Ram con motor Cummins, 1989-1993. En 1989, Dodge hizo algo que parecía una locura en ese momento. Tomaron un motor de camión comercial diseñado para vehículos que nunca dejan de funcionar y lo metieron en una camioneta. El motor turbodiesel Cummins de 5,9L no fue simplemente sobreconstruido. Fue construido para aplicaciones donde el fracaso significaba quiebra. Ponerlo en una camioneta de consumo fue como darle a un padre de Suburban una motosierra diseñada para leñadores profesionales. Fue una exageración gloriosa. La primera generación de Cummins Ram no era bonita. El interior era básicamente plástico y esperanza. La calidad del viaje estaba entre la de un dispositivo de tortura agrícola y la de un dispositivo de tortura medieval. Pero nada de eso importaba porque la transmisión era esencialmente inmortal. El motor Cummins estaba clasificado para 1.000.000 de millas en aplicaciones comerciales. En una camioneta que transportaba cargas más livianas, básicamente solo se estaba calentando a 300.000 millas. Estos motores estaban tan estresados que muchos propietarios informaron un mejor ahorro de combustible después de 200.000 millas, cuando todo finalmente se aflojó. La verdadera belleza residía en la simplicidad mecánica. El sistema de combustible era puramente mecánico. Una bomba de inyección Bosch P7100 que puede funcionar con cualquier cosa, desde diésel hasta aceite de papas fritas filtrado. Sin computadoras, sin equipos de emisiones que pudieran fallar, solo inyección mecánica pura sincronizada con la precisión de un reloj suizo y la durabilidad de una masa medieval. El turbocompresor tiene un tamaño conservador, lo que proporciona un impulso confiable sin estrés. Todo fue diseñado para la longevidad por encima del rendimiento. Pero aquí es donde se pone interesante. Estos camiones crearon su propia economía. La gente compraba camionetas Ram Cummins oxidadas solo por el motor y luego las cambiaban por camionetas más nuevas cuando esos motores fallaban. El Cummins era tan valioso que los camiones con transmisiones averiadas, chasis oxidados e interiores que parecían escenas del crimen todavía se vendían por miles de dólares. Fue como encontrar un diamante en un montón de óxido. El motor valía más que el resto del camión junto. La opción de transmisión manual, la G-Track 360, también fue sobredimensionada. Fue diseñado para camiones comerciales de servicio mediano y básicamente estaba funcionando como una camioneta. Las transmisiones automáticas eran el punto débil, pero incluso ellas podían construirse para soportar el torque del Cummins. Todo lo demás en el camión podría desmoronarse. Ninguno lo hacía con frecuencia, pero ese motor seguía funcionando. Hay casos documentados de estos motores que alcanzan las 700.000 millas con componentes internos originales. Algunos han superado el 1.000.000.
Se han vuelto tan legendarios que, en el mundo de los camiones, Cummins de 12 válvulas es básicamente una forma abreviada de imposible de cortar. Dodge creó accidentalmente un culto cuando puso ese motor en sus camiones. Pensaron que simplemente estaban tratando de vender más camionetas. En lugar de eso, crearon la inmortalidad mecánica. Número 2. Mercedes-Benz Clase W26, 1979-1991. Cuando Mercedes-Benz se propuso construir el clase SW126, aparentemente decidieron que el recorte de costos era una frase sucia que nunca debería pronunciarse en compañía educada. Este no era solo un coche de lujo. Fue un manifiesto de ingeniería escrito en acero y cuero que declaraba la guerra al concepto mismo de falla mecánica. El W26 fue lo que sucedió cuando a los ingenieros alemanes se les dio un presupuesto ilimitado y se les dijo que construyeran el mejor automóvil del mundo. Punto final. El nivel de sobreingeniería en el W126 era tan extremo que rayaba en lo patológico. Las puertas se cerraron con un ruido sordo, como el de una bóveda de banco, que hizo que otros coches de lujo sonaran como latas. La pintura no solo se aplicó, sino que se colocó en capas como una obra maestra del Renacimiento: imprimación, capa base, capa de color y capa transparente que podría sobrevivir a una explosión nuclear. La carrocería fue galvanizada para evitar la oxidación con un proceso tan minucioso que encontrar un W126 oxidado es como encontrar un modesto multimillonario. Teóricamente posible, pero muy poco probable. Pero la verdadera magia estaba en la mecánica. Los motores, ya sea el de 6 cilindros en línea o el quinto 8, se construyeron con tolerancias tan estrictas que los ingenieros de Mercedes supuestamente necesitaban salas blancas especiales solo para ensamblarlos. Estos no eran motores de alto rendimiento. Eran obras maestras sometidas a un estrés mínimo que podían funcionar a 80 métodos todo el día sin apenas sudar. El legendario motor diésel OM6 podía funcionar con prácticamente cualquier cosa inflamable y sobreviviría a sus nietos. Los motores de gasolina eran igualmente a prueba de balas y muchos ejemplares superaban las 500.000 millas con solo un mantenimiento regular. El sistema de control climático fue diseñado por ingenieros que aparentemente creían que mantener la temperatura perfecta de la cabina era un derecho humano fundamental. Tenía sistemas redundantes, sistemas de respaldo para los sistemas redundantes y suficientes líneas de vacío para confundir a un chef de espaguetis. Cuando algo fallaba, y siempre era cuando, no si, con los sistemas de vacío, el auto tenía tantos mecanismos de seguridad que uno podía ni siquiera notarlo. La suspensión era tan avanzada que hacía que los Rolls-Royce contemporáneos parecieran agrícolas, autonivelantes, compensadores de carga y, de alguna manera, aún confiables después de décadas. Aquí está el truco. Mercedes perdió dinero con cada W126 que vendió. La cantidad de ingeniería, materiales y perfeccionismo absoluto invertidos en estos coches eran económicamente insanos. Fue como si hubieran olvidado que eran un negocio y hubieran decidido convertirse en una organización benéfica para personas que querían autos de lujo inmortales. Hoy en día, un W126 bien mantenido no es solo un coche clásico. Es un recordatorio constante de lo que sucede cuando a los ingenieros se les permite ignorar a los contadores. Estos coches aparecen periódicamente en los países en desarrollo como taxis de alta gama con 600.000 metros, todavía ronroneando como aristócratas mecánicos que se niegan a reconocer que deberían haber muerto hace 400.000 metros. Número 1, Toyota Land Cruiser FJ60, FJ62, 1980-1990. En la parte superior de nuestra lista se encuentra la serie Toyota Land Cruiser 60. Y honestamente, nada más se acerca. Esto no fue construido simplemente para durar para siempre. Fue construido para durar para siempre mientras cruzaba el Sáhara, cruzaba ríos y escalaba montañas que pondrían nervioso a un macho cabrío. Toyota no se limitó a sobrediseñar el Land Cruiser. Aparentemente lo diseñaron para un planeta diferente donde las leyes de falla mecánica no se aplican. Los modelos FJ60 y FJ62 fueron la culminación de décadas de aprendizaje por parte de Toyota sobre que se rompe en los entornos más hostiles de la Tierra y el posterior diseño para eliminar esos problemas.
Los motores de 6 cilindros en línea, el 2F y más tarde el 3FE, no eran potentes, pero eran esencialmente equipos agrícolas disfrazados de motores de automóviles. Estos motores estaban tan estresados que circular a velocidades de autopista era como pedirle a un luchador de sumo que levantara una taza de café. Alcanzan regularmente las 400.000 millas. Algunos han superado los 600.000. Hay ejemplares documentados con más de 1 millón de millas todavía funcionando con componentes internos originales. Pero el motor fue solo el comienzo. Cada componente fue diseñado asumiendo que tendría que funcionar en lugares donde el mecánico más cercano estaba a 500 metros de distancia y las únicas herramientas disponibles eran rocas y determinación. La transmisión manual era tan robusta que probablemente podría usarse como ancla de barco. La caja de transferencia era más simple que un martillo y el doble de confiable. Los ejes eran lo suficientemente fuertes para ser utilizados en equipos de construcción. Incluso las bisagras de la puerta fueron sobreconstruidas hasta el punto del absurdo. Lo que realmente diferenció a la Serie 60 fue su papel como vehículo preferido de la ONU para los peores lugares del mundo. Cuando las organizaciones humanitarias necesitaban vehículos que tuvieran que trabajar en condiciones que harían llorar a MAD Max, compraban Land Cruiser. Estos camiones han pasado por guerras, desastres naturales y crisis humanitarias en todos los continentes. Les han disparado, los han hecho estallar, los han arrojado por las montañas y los han sumergido en ríos. Y siguen corriendo. En África, donde los vehículos se enfrentan a condiciones que destruirían máquinas menores en cuestión de horas, los Land Cruiser 60 siguen siendo vehículos en funcionamiento décadas después de haber salido de la fábrica. La sencillez era hermosa. Manual todo. Sin computadoras, sin electrónica compleja, solo sistemas mecánicos que pudieran arreglarse con herramientas básicas y determinación. El sistema de refrigeración fue diseñado para el Valle de la Muerte. El sistema eléctrico era lo suficientemente simple como para que un niño talentoso de 12 años pudiera recablearlo. Todo era accesible, utilizable y construido según estándares que los fabricantes modernos considerarían económicamente suicidas. Toyota perdió dinero con cada Land Cruiser que vendió porque se negó a comprometer la calidad. Era como si estuvieran construyendo vehículos para que sus propias familias los usaran en el apocalipsis. Hoy en día, encontrar un FJ60 o FJ62 limpio es como encontrar oro, excepto que el oro es más blando y menos valioso. Estos camiones han trascendido el mero transporte para convertirse en símbolos de la inmortalidad mecánica. Son el estándar con el que se juzgan todos los demás vehículos confiables y siguen ganando. Y ahí lo tienes. Son 10 coches antiguos que fueron construidos para durar para siempre. Y la mayoría de ellos todavía siguen ahí demostrándolo cada día. ¿Cuál de estos inmortales mecánicos has tenido o soñado con tener? Y lo más importante, ¿tienes alguna historia sobre un coche que simplemente se negó a morir? Déjalo en los comentarios a continuación. Nos encanta escuchar acerca de vehículos que se ríen de la obsolescencia programada. Si disfrutaste de este recuento regresivo de las máquinas más indestructibles de la historia del automóvil, dale a me gusta y suscríbete para obtener más contenido sobre los autos que el tiempo olvidó, pero que de alguna manera siguen funcionando.